Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos y amigos que entran a esta radio de Mensaje de Amor para Salvación. Les está hablando su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Qué bueno es poder entrar otra vez a esta página web. Bienvenidos sean todos ustedes los que están entrando, a los hermanos, a las hermanas, amigos y amigas que están ingresando a esta hora de la tarde, 4:06 de la tarde, hora colombiana, 31 de julio de 2017. Vamos a estar orando, vamos a estar estudiando un tema interesante para esta tarde y es ¿rechazar a Cristo? Una pregunta que quiero que tengamos en cuenta. Vamos a orar y vamos a comenzar el estudio de esta tarde. Nuevamente, un abrazo de este cielo para todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que ingresan al programa. Guarde de Mensaje de Amor para Salvación, porque no me avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar y vamos a comenzar el estudio de la tarde. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este día, gracias porque nos ha permitido comenzar desde ayer esta nueva semana que usted permite, Dios, que podamos adorarlo y glorificándole, Dios, en el día de ayer, con los hermanos, con las hermanas, que estuvimos en las clases, Dios, las clases de estudio. Gracias por permitir que podamos dar clases, que podamos predicar la palabra, evangelizar, que podamos estar con los hermanos y las hermanas, Dios, los niños, los jóvenes, los adolescentes, las personas ancianas, con todos nuestros hermanos y hermanas, gozándonos de la alabanza, gozándonos, Dios, de los estudios, gozándonos, Dios, de la cena y la ofrenda, de las predicaciones, de las fraternidades, Dios. Muchas gracias por permitir que esto ocurra en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por permitir de que podamos tener hermanos y hermanas con los cuales podemos gozarnos de estas bendiciones que usted permite que tengamos. Gracias por su iglesia en el mundo entero, gracias por las actividades que se hicieron ayer, todo lo que hicimos en el día de ayer, Dios, los hermanos o hermanas nuevas que han sido añadidas al cuerpo de su Hijo Cristo, porque los hermanos que también han ido a visitar a otros hermanos están enfermos. Gracias por permitir esto también. Y gracias, Dios, por permitir de que podamos hacer su santa voluntad. Gracias por este día que nos permite tener hasta este momento, Dios. Gracias porque nos da la vida, nos da la salud, nos da las bendiciones espirituales, como es el poder entrar al lugar santísimo. Gracias a su Hijo Cristo que ha roto ese velo que estaba entre nosotros y usted. Ya podemos ingresar hasta allá a través de la sangre de su Hijo Cristo para orar, para rogar, para suplicar, para agradecer a Dios. Gracias porque nos permite tener la vida en Cristo. Gracias porque nos permite todavía tener los frutos del Espíritu Santo. Gracias porque nos permite todavía, Dios, poder orar, poder adorarle a través de los cantos, poder inclusive predicar, evangelizar, permitir, Dios, todavía que venzamos el pecado, permitir que todavía podamos vencer los obstáculos, las tentaciones, permitir, Dios, de que todavía podamos seguir en perseverancia, permitir, Dios, de que todavía podamos adorarle y glorificarle. Qué bueno es poder hacer estas cosas. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas, gracias por todos los que estamos en este mundo que permite que tengamos vida, Dios. Amén, Dios, rogamos por los frutos del Espíritu Santo, los esté fortaleciendo más. Rogamos, Dios, para que la fe sea aumentada más. Rogamos, Dios, para que nos dé más sabiduría de lo alto, para que podamos ser guiados por ella, para poder pensar, poder hablar, poder actuar según la sabiduría, según el temor hacia usted, Dios. Gracias por su palabra, porque con ella nos exhortamos, nos animamos, nos instruimos con ella, mirando su revelación, Dios. Gracias por ese regalo tan grande, de permitirle que conozcamos su voluntad, de permitirle que conozcamos la forma de cómo adorarle, de cómo glorificarle, de cómo inclusive llegar a usted, de cómo estar en su reino, de cómo practicar su palabra, de cómo perseverar, pero también, Dios, de cómo anunciarla a otras personas para que otros amigos y amigas puedan ingresar al reino de su Hijo Cristo, para que puedan ingresar, Dios, a la iglesia que su Hijo Cristo ha edificado, cuya cabeza y arquitecto es Él. Gracias por su Hijo Cristo, por la salvación, por el sacrificio, por la muerte, sepultura y resurrección, a través de su cuerpo, a través de su sangre, Dios. Bendíganos en esta tarde, en este estudio, y denos mucha sabiduría, para que este siervo, Dios, no diga las palabras que yo quiero, no diga las palabras de un entendimiento humano, de entendimiento material, sino que se puedan decir las palabras guiadas por el Espíritu Santo, que sean las palabras que usted quiere que su pueblo, Dios, que todos los que estamos en su reino,
quiere que oigamos, que escuchemos para ser exhortados, animados, redarguidos Dios, pero también para seguir perseverando. Gracias por este día y por esta tarde. Gracias por sus bendiciones materiales, por el techo que nos regala, por la bendición del vestido, por la bendición del alimento, por la bendición del trabajo secular de mis hermanos, de mis hermanas, por la bendición del trabajo espiritual que le da, que le permite tener a los siervos, a sus siervos Dios, a este siervo de predicar, de evangelizar, de ir a visitar hermanos, de ir a visitar personas, de llevar el evangelio a muchas partes, Dios. Gracias por ese trabajo que nos permite hacer a sus siervos, por el trabajo de nuestras hermanas, de las que tienen, de las esposas de mis hermanos, Dios, por el trabajo que hacen con los hijos, por el trabajo que hacen en el ministerio de mujeres, por el trabajo que hacen de profesoras, de maestras, de damas, el trabajo que hacen en los hogares como esposas, como idóneas que las ha escogido Dios para sus esposos, en la instrucción de los hijos, en la ayuda también de lo que ellas hacen en la casa, pero además de eso, también en la ayuda que le dan a sus esposos en cuanto a la instrucción de la palabra, en cuanto también al crecimiento como padres, en cuanto al crecimiento Dios como predicadores o como líderes Dios. Gracias por las mujeres, por las damas, gracias Dios por los niños que también son muy importantes, por los jóvenes, por los ancianos, por toda su iglesia en el mundo entero. Gracias por esta tarde. En su Hijo Cristo pues oramos, sean muchas gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos y hermanas, nuevamente Dios nos da la oportunidad de tener este medio de la internet para que podamos estar conectados en este programa de mensaje de amor para salvación. Esta tarde el tema es rechazar a Cristo. Quiero cantar un himno que es bien interesante, es un himno que en la Iglesia de Cristo acá en Colombia conocemos mucho y que seguro usted de pronto lo ha cantado donde quiera que usted esté, en cualquier parte del mundo. De pronto ha cantado este himno, si no pues vamos a cantarlo. El himno dice así: no te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz, al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor, no te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte está, obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiarán. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor, no te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor, sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da, si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vía verdad y vida es Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén, así es, que no nos dé temor. ¿Rechazar a Cristo?
es un tema, una pregunta inclusive que quiero que tengamos en cuenta porque, bueno, uno pensará, las personas rechazan a Cristo, pero ¿qué del cristiano? Entonces quiero que miremos varios puntos allí. Quiero que vayamos a mirar a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8, dice la Biblia: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Importante allí, la instrucción, la exhortación. Vamos a mirar también Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas capítulo 10, versículo 16, nos dice allí este señor Lucas, médico, dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, verso 16, dice la siguiente manera. Dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Dice Jesucristo cuando predicamos el Evangelio. Y un texto más. Mateo capítulo 10, versículo 33. Mateo 10, verso 33. Dice la palabra de Dios allí. Mateo 10, 33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ok, ¿rechazar a Cristo? Los seres humanos somos personas muy interesantes. Todos valemos mucho. Cuando oímos que nos dicen que somos personas no interesantes o que no valemos, vamos y demostramos que sí valemos mucho e inclusive tratamos de superar a aquel que dijo que valíamos poco. Cuando escuchamos que no tenemos capacidades, inteligencia, actitudes para un trabajo o hacer algo, inmediatamente nuestro cerebro se activa y se desarrolla tanto que supera a los demás. No nos gusta que nos rechacen. Una palabra, cuando saludamos con la mano, no nos gusta que nos rechacen. Cuando estamos dando algo, cuando queremos ayudar, no queremos que nos rechacen. Desde el primer siglo los hombres y mujeres mostraron rechazo al Hijo de Dios. Pero ¿qué de estos tiempos? ¿Qué de el día de hoy? ¿Qué del día de ayer? ¿Qué del día o qué de este año que inclusive está transcurriendo y que ya vemos de que estamos o hemos pasado mitad de año? ¿Qué, por ejemplo, de este año? ¿Será que en este año los hombres y mujeres han rechazado más a Cristo? ¿Será que nosotros como cristianos, los que son cristianos o cristianas, hemos rechazado a Cristo? Es importante esto. Y yo creo que miremos un primer punto en el libro de los Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15. El libro de los Colosenses, vamos a ir a Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Me interesa mucho comenzar con este primer punto porque desde ahí comienza todo. Colosenses 2, 14 y 15 dice de la siguiente manera: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Interesante estos dos versos, interesante lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos en Colosa. Les está diciendo algo que es muy interesante y muy importante tanto para ellos como para nosotros como cristianos, y también para que le invitemos a nuestros amigos y amigas que no son cristianas o cristianos. Y es hablando de la cruz, es hablando del sacrificio de Cristo, es hablando de que cuando rechazamos a Cristo, o si estamos rechazando a Cristo, estamos rechazando la cruz de Cristo. Y es donde dice allí que Él ha clavado los decretos en la cruz. Por ejemplo, la libertad de los decretos. Es bien interesante hablar de la cruz, hablando de la libertad de los decretos, porque cuando rechazamos la cruz, cuando rechazamos a Cristo, entonces estamos rechazando la libertad de esos decretos. Estamos entonces siendo como aquellas personas sujetados todavía a esos decretos, sujetados inclusive a la esclavitud.
sin ser libertados, sin ser libres. Y eso nos lo recuerda también el escritor de los Hebreos en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, vamos a ir allí, libro de los Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Dice la Biblia: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. El Espíritu Santo utiliza a este hermano, que no sabemos su nombre, pero que escribe a los hermanos allí, judeocristianos o hebreos, hablándoles de ese punto de que Cristo participó también de lo que ellos han participado, de lo que nosotros estamos participando, es que carne y sangre, pero dice que a través de eso nos ha libertado de ese yugo, de ese imperio de la muerte. Entonces es importante saber esto. Nosotros como cristianos sabemos esto, pero ¿qué de las personas que no son cristianas? O por ejemplo, ¿qué cuando ponemos el trabajo por encima de Cristo? ¿Qué cuando ponemos de pronto un familiar por encima de Cristo? ¿No será rechazar también la cruz de Cristo? ¿No será también rechazar esa libertad de los decretos? Porque hemos sido libertados de esos decretos. ¿De qué? De no estar comiendo otra vez cosas inmundas. O de no comer cosas inmundas, como cerdo. Por ejemplo, de no apedrear a los hijos cuando son muy rebeldes. En el tiempo antiguo, en el pueblo de Israel, cuando usted mira el libro del Levítico y Números, o cuando mira de pronto un poco el libro de los Hebreos, habla un poco de esto. Habla que en ese tiempo ellos no podían comer cosas inmundas. Por ejemplo, el cerdo. Porque en este tiempo o en este presente se habla mucho del cerdo en los grupos sectarios. Pero ellos no podían comer cosas inmundas. Entonces se nos ha libertado de estar comiendo cosas inmundas. Se nos ha libertado inclusive de apedrear a los hijos. En ese tiempo también los que eran rebeldes, por ejemplo los adolescentes, los hijos, aún los que son mayores que tienen a sus hijos pero que aún son rebeldes para con sus padres. En ese tiempo los israelitas llevaban a sus hijos ante los ancianos para ver qué hacer con ellos. Si estos ancianos miraban o no se podía hacer nada con los hijos, decía la ley, decía inclusive esa ley que Dios ha dado al pueblo de Israel, que tenían que apedrearlos, matarlos a punta de piedra. Entonces mire, ya no nos toca hacer eso, hemos sido libertados de esa ley, de apedrear a los hijos. Ya no tenemos que ir hasta Jerusalén para poder adorar. Es otro punto muy interesante, que nos está hablando de que hemos sido libertados de eso. ¿Qué sería de nosotros si tendríamos que ir a adorar hasta Jerusalén? Jerusalén está muy lejos de acá de Colombia. Jerusalén está muy lejos inclusive de otros países como acá México. Está lejos. Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, hablando de Jerusalén en estos tiempos, mire cómo se hablan, por ejemplo, en las noticias de esos países que mantienen en guerra. Pero ya no nos toca ir hasta Jerusalén. Recuerden ese punto cuando Jesucristo estaba allí con la mujer samaritana, en el capítulo 4, que dice que no iban que volver a adorar en el templo, porque ya dice, ellos mismos iban a hacer ese punto de oración hacia Dios. Ya no tenemos que ser circuncidados para pertenecer al pueblo de Israel. Recuerde que antiguamente ese era un punto, y por eso los israelitas o los judíos, allí por ejemplo en el libro de los Romanos, o también inclusive en el libro de los Gálatas, y inclusive en el libro de los Hebreos, que se habla mucho de estos puntos, se hablan de que ellos tenían que ser circuncidados. Pero entonces, cuando miramos a Cristo, cuando miramos que Él ha clavado esos decretos allí, terminamos de que ya no tenemos que cumplir eso en nuestra vida. Ya no tenemos que ser circuncidados para pertenecer al pueblo de Israel. Hablando del punto de circuncidar, como lo dice también allí Dios, cuando le habla allí a Abraham. No ir todos los días ante el sacerdote levita para expiar los pecados. Eso era lo que tenían que hacer ellos. Ya nosotros no tenemos que ir allí. ¿Por qué? Porque Cristo clavó estos decretos en la cruz. Porque Cristo es el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, que solamente entró una vez, como lo dice el escritor de los Hebreos,
y que nos hace perfectos a los que obedecemos su santa voluntad. Pero nos ha libertado esos decretos. La libertad de la muerte también nos ha dado esa libertad. Recuerde que el escritor de los Hebreos decía que el imperio de la muerte. En el libro de los Efesios, también vamos a mirar el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 16. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16, mire lo que dice allí. Efesios 2, 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Acá se nos está hablando de estos dos pueblos, israelitas y gentiles. Pero es interesante que acá se nos está hablando de que el mismo Cristo, dice, ha hecho o sea, que ya ha pasado esa pared, dice allí, y que ya inclusive ya de los dos ha hecho un solo pueblo. Estamos hablando de cristianos, de cristianas, la iglesia que Cristo compró con su sangre. Entonces, interesante, importante que Cristo, con su cruz, o la muerte en la cruz, nos ha dado la libertad de los decretos, pero también nos ha dado la libertad de la muerte, porque con la ley de Moisés solamente se mostraba el pecado. Con la ley de Moisés, porque ninguna persona era capaz de cumplir esta ley, los hombres pecaban, y por eso todos los días tenían que llevar allí un animal para expiarlo ante el sacerdote. Entonces por eso se nos está hablando. Y además de eso, el libro del Éxodo habla inclusive de 10 mandamientos, el libro del Éxodo, capítulo 20, Éxodo. Pero cuando miramos el libro de Levítico, Números, e inclusive una parte del Éxodo también, después del capítulo 13 de Éxodo, vemos inclusive los rituales o lo que ellos debían de hacer. Y miramos de que eran más de 370 leyes más que debían de cumplir ellos para poder cumplir esta ley mosaica que Dios les había dado a ellos. Pero entonces dice Dios, con la palabra en el Nuevo Testamento, de que hemos sido libertados de esos decretos. Rechazar a Cristo, cuando rechazamos a Cristo, estamos rechazando no solamente la cruz, no solamente su muerte, sino que estamos rechazando la libertad de esos decretos, que nos daba esa muerte segunda, que habla inclusive el libro del Apocalipsis. Entonces, estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Nos dice la Biblia y nos dice el apóstol Pablo ahí en el libro de los Efesios. Tanto estos hermanos allí en Éfeso, porque no eran israelitas, sino que eran gentiles, eran de otras naciones, no que eran de Éfeso. Los que estamos en Colombia, pero los que están en México, los que están en China, los que están en Chile, los que están en cualquier país, no podían ser cristianos, no podíamos ser cristianos, si no fue por Cristo. Solamente por Cristo es que podemos ser cristianos, por Cristo es que podemos ser libres de inclusive de esa ley mosaica. Entonces estamos alejados de la ciudadanía de Israel, estamos ajenos a los pactos de la promesa. Recuerdan la promesa con Abraham, Isaac y Jacob. Recuerdan cuando en el capítulo 12 de Génesis dice Dios de que sale de la tierra y la parentela y que fuera una tierra que él no conocía. Esa tierra para el Antiguo Testamento es Canaán, una tierra en la cual iba a fluir leche y miel, que fueron inclusive llevados por Moisés y después por Josué. Bueno, en el Nuevo Testamento se habla de que Dios va a dar ese reposo, un reposo mejor. En el libro de los Hebreos dice que es una promesa, que es un reposo y que es en el cielo. Pero se está hablando de que estamos ajenos a esa promesa, a ese pacto. Y recordamos también de que en Abraham dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo.
en esa esperanza, no teníamos esperanza porque la ley mosaica, inclusive nadie pudo capaz de cumplir esa ley, solamente Cristo. Y estamos en enemistad también, dice la Biblia ahí que estamos en enemistad porque solamente el pueblo israelita, el pueblo judío, era el pueblo que Dios había escogido, aunque fue muy rebelde, pero fue el pueblo escogido por la promesa. Entonces solamente ellos pudieran ser salvos, pero nos dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice Juan 3:16 y es algo muy interesante. Entonces, es importante recordar esto. ¿Queremos rechazar a Cristo? ¿Usted? ¿Yo? ¿Rechazamos a Cristo? Estamos rechazando esto. Desde la antigüedad vemos que las llaves sirven para abrir y cerrar. Vemos que abren una puerta de una casa, de un almacén, de un banco, cárcel. Cuando vemos el poder que ellas tienen, vemos que nos ayuda para la seguridad, para el bienestar. Ha tomado tanta importancia que son utilizadas para dar libertad a alguien inocente o para apresar a un injusto. Otro significado es de autoridad, a un pueblo o nación, quien tiene la responsabilidad no solo de cuidar el pueblo con sus leyes, sino hacerlas cumplir también cuando se habla de unas llaves. Cuando se someten a las leyes, esta llave es reconocida por otras naciones. Cuando no se cumplen las leyes, esta llave es dada a otro, porque implica autoridad, porque implica libertad, seguridad. Esas llaves que inclusive le dan al alcalde, al presidente, al gobernador de un pueblo y una nación, son de autoridad. Entonces estamos hablando de que también allí esas llaves tanto abren como cierran. Y también en la Biblia estamos hablando de que Jesucristo, no solamente Jesucristo, sino también el apóstol Juan y otros escritores utilizaron también esa palabra de llaves de abrir y de cerrar. Entonces, un primer punto es rechazar la cruz. Cuando rechazamos a Cristo, rechazamos la cruz de Cristo. Pero cuando rechazamos a Cristo también estamos rechazando el Evangelio de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Vamos a mirar ese texto también. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, nos dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Es interesante lo que dice acá. Dice el apóstol Pablo en llama de fuego, pero dice para dar retribución a los que no conocieron a Dios, dice, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque rechazan el Evangelio de Cristo. Desde el primer siglo rechazaron el Evangelio de Cristo. Aún en este presente, aún muchos rechazan el Evangelio de Cristo. Aún cristianos, aún cristianas rechazan el Evangelio de Cristo. ¿Y qué es el Evangelio de Cristo? Bueno, algunas personas, algunos hermanos han dicho que son las buenas nuevas y es interesante ese punto. Vamos a mirar en Romanos capítulo 10 porque necesitamos saber qué son las buenas nuevas. En Romanos capítulo 10, vamos a ir allí. Romanos capítulo 10, versículo 15 y versículo 16. Dice la Biblia, Romanos 10, 15 y 16. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, un profeta, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire lo que está hablando acá el profeta Isaías, inclusive también él hablaba cuando Dios lo mandó a predicar. ¿Y quién creerá a este anuncio? Porque casa rebelde eran los israelitas. Casa rebelde, pueblo rebelde es la nación, es el mundo hoy. Muchas personas no quieren obedecer el Evangelio, rechazan el Evangelio, rechazan la cruz de Cristo. Quieren seguir esclavizados. Las buenas nuevas
es el Evangelio de Cristo. Es la noticia de cómo salir del pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 20, que la paga del pecado es muerte. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando miramos la palabra pecado, cuando miramos allí, el apóstol Juan dice que él es infracción de la ley. Cuando miramos el punto del pecado, entonces miramos en este mundo por qué inclusive fue la muerte o comenzó la muerte cuando hablamos de Adán y Eva. Por el pecado. Pero entonces las buenas nuevas son la noticia de cómo salir del pecado. Los hombres, las mujeres sufren y hablan mucho de las tragedias, hablan mucho de lo que hay en este mundo, homosexualidad, lesbianismo, sicariato, drogas, vicios, alcohol, personas llevadas por doquier, violadores. Pero la gente no quiere escuchar el Evangelio, pero la gente no quiere aceptar el Evangelio, la gente rechaza el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas son la noticia de cómo dejar de ser hijo de Satanás. El apóstol Juan dice de que hay hijos de Dios, los que nacen por la palabra de Dios, porque en ellos está, o en nosotros está, el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo que habla el apóstol Pedro en Hechos 2:38, cuando somos bautizados. Pero también cuando no tenemos el don del Espíritu Santo, cuando no hemos aceptado el Evangelio, entonces nos dice la Biblia, hijos de Satanás, de que hay hijos de Satanás. La primera de Juan capítulo 3 versículo 9 en adelante dice eso. Pero también las buenas nuevas son la noticia de cómo no ir al infierno. Los hombres, las mujeres, nadie quiere ir al infierno. Nosotros no queremos ir al infierno. Pero inclusive la Biblia nos dice de que al camino al infierno van a ir no solamente los que entraron a las aguas del bautismo. Van a ir inclusive los que no han obedecido el Evangelio, no solamente estas personas. Van a ir todas las personas que rechazan a Cristo, que rechazamos a Cristo. Porque no solamente los que bajan a las aguas del bautismo son los salvos, sino los perseverantes en Cristo. Rechazar a Cristo, rechazar la cruz de Cristo, rechazar el Evangelio de Cristo, no es tan solamente no estar bautizado, no es tan solamente no ir a la iglesia, sino es tan solamente no obrar como Cristo obró, no hacer lo que Cristo nos dice para la salvación. Rechazando el Evangelio de Cristo, el plan de salvación. En el libro de los Efesios, nuevamente vamos a ir a Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la Biblia, Efesios 1, verso 13. Dice la Biblia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que, habiendo oído la palabra de verdad. Dice ahí, el evangelio de vuestra salvación. O sea que el evangelio es la palabra de salvación. Es la palabra para no ir al infierno, para dejar de ser hijo de Satanás, para salir del pecado. Y es importante mirarla allí. Ahí está el evangelio. El plan de salvación. Hay que oír la palabra de verdad entonces. Hay que creer en la palabra de verdad también. Y hay que ser bautizado o bautizada para ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Para tener el sello del Espíritu Santo, que son las arras de la herencia prometida. Esa herencia que nos dice también el apóstol Pedro en el capítulo 1 del versículo 5. Una herencia incontaminada y inaccesible reservada en los cielos para vosotros, los que perseveran, los que perseveramos. Entonces es importante ese plan se nos está hablando. Oír la palabra de verdad, creer en la palabra de verdad. Cuando creemos en esa palabra de verdad, entonces nos arrepentimos y somos bautizados para ser un hijo o una hija de Dios. Cuando yo nací, este siervo, Carlos Andrés Mejía Avendaño, veía que algunas personas utilizaban un pitillo donde salía humo, pero yo aún jugaba con carros,
con muñecos. Años más tarde conocí que estos palillos eran cigarrillos, pero aún no conocía la sensación de lo que estas personas sentían cuando fumaban, porque decían, ¡qué rico! Rico cigarrillo, me siento en la onda, me calienta el cuerpo, soy libre. Eso escuchaba en ese tiempo, ahora se escuchan otras cosas, se dice de la moda, se dice que hay que hacerlo. Una vez estuve en el colegio y llegué a fumar y no fue tan placentero, casi me ahogo. Esa sensación fue muy maluca porque casi me ahogo. Después vi que los mismos cigarrillos que utilicé en las propagandas decían que era perjudicial para la salud. Y al tiempo no quise volver a tocar ni un cigarrillo. Pero aún en esos tiempos vemos que ya aún ponen dibujos, hacen publicidades de cuidar los pulmones. Veo imágenes de cómo ponen los pulmones de los que aún fuman, negros, feos. Y veo que los hombres no hacen caso a las noticias para cuidar de su cuerpo, de su salud. Veo personas enfermas de cáncer de pulmones, no les hacen caso a las noticias. La gente no le hace caso a las noticias de la Biblia, que es el plan de salvación. No le hace caso tampoco a estas noticias para cuidar su cuerpo. Rechazando a Cristo. ¿Será que rechazamos a Cristo? ¿Será que rechazamos la cruz de Cristo? ¿Será que rechazamos el Evangelio de Cristo? ¿Será que rechazamos las moradas de Cristo? Cuando rechazamos a la cruz de Cristo, cuando rechazamos el Evangelio de Cristo, también rechazamos esas moradas que Cristo ofrece para el cristiano y la cristiana fiel. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2 y versículo 3. Juan 14, verso 2 y verso 3 dice así: En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, fue a preparar lugar, moradas para los cristianos y cristianas fieles. ¿Será que queremos rechazar a Cristo? ¿Será que queremos rechazar la cruz de Cristo? ¿Será que queremos rechazar el Evangelio de Cristo? Estaremos rechazando las moradas de Cristo también. Cuando rechazamos las moradas de Cristo, entonces estamos haciendo algo que el mismo Santiago, vamos a ir a Santiago, medio hermano de Jesucristo, nos ha dicho. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice la Biblia. Dice la Biblia: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Rechazando las moradas de Cristo. ¿Por qué rechazamos las moradas de Cristo? Porque el mundo, porque las personas, o porque nosotros también como cristianos o cristianas, cuando no somos fieles, estamos amando más al mundo y no a Cristo. Ese es un punto muy interesante. Cuando se rechaza a Cristo, cuando se rechazan las moradas de Cristo, es porque se ama más a este mundo que a Cristo. Primera de Juan 2.15 es otro texto también que quiero leer, donde la Biblia nos dice, Primera de Juan 2.15, dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice mismo Cristo, allí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. El amar al mundo, dice, es ser enemigo de Dios. Porque ¿qué hay en el mundo? Vemos en el mundo vicios, vemos en el mundo drogas, vemos en el mundo las cosas malas, la prostitución, el adulterio, las fornicaciones. En el mundo está esto. En el mundo está la avaricia, la envidia, el egoísmo. Eso está en el mundo. Pero aún se está amando más al mundo que a Cristo. ¿Recuerda lo que dijo Cristo? Para ser discípulos, dice: todo aquel que quiera ser su discípulo, ¿qué? Que tomemos nuestra cruz y le sigamos, ¿cierto? Dice Cristo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2.20, dice que el morir, dice que él prefiere morir en la carne para vivir Cristo. Dice que no vive más en la carne, sino en la fe del Hijo del Hombre.
Gálatas 2:20 dice eso. Pero también dice Cristo que todo aquel que quiera seguirle, que debemos entonces amarle a Él y aborrecer a padre, madre, esposa, hijos, todo. Amarle más a Él, porque cuando rechazamos a Cristo, también como cristiano, entonces estamos amando más a este mundo, a la familia, al trabajo, al estudio, a las ocupaciones. Amando el mundo y no a Cristo, entonces se rechaza las moradas de Cristo es por esto, porque se busca con mucha fuerza las riquezas de este mundo. Yo puedo ver inclusive como personas ponen todo su empeño, toda su fuerza, por inclusive trabajar, por inclusive lograr llevar su sustento a las familias, inclusive por darle a sus hijos estudio, por inclusive para que sus hijos sean profesionales, para que sus hijos sean felices, pero que no tienen fuerza para seguir a Cristo. Veo que no hay fuerza para obedecer el Evangelio, pero veo que no hay fuerza para hacer la voluntad de Cristo, pero sí hay mucha fuerza para esto, para el mundo. Buscando con mucha fuerza también ser el más grande ante todos. Veo personas que quieren ser muy buenos empresarios, muy buenas profesionales. Veo personas que quieren tener mucha fama, personas orgullosas, porque buscan ser el más grande o la más grande ante todos o ante todas. Esto se muestra también en cristianos y cristianas. Porque ¿qué? Se busca o se ama más al mundo que a Cristo. Se busca con mucha fuerza la felicidad de la carne. Por ejemplo, los vicios, el alcohol, las mujeres, la fornicación, el adulterio. Con mucha fuerza eso uno, por ejemplo, puede ver cómo en las fechas especiales, por ejemplo, en un día de madres, un día de padres, como con tanta fuerza la familia se reúne para darle algo al padre, darle algo a la madre, como todos inclusive ponen de su parte del dinero, del tiempo, para darle al padre o a la madre estas cosas, o como inclusive cuando hacen un paseo, o cuando hay una fiesta en una fecha durante el año, cómo hacen fuerza, cómo inclusive buscan medios, recursos, para inclusive poder ir hasta a cierta parte, a un país o a alguna ciudad, o inclusive llevar a su familia a esa parte para divertirse, para estar bien en familia. Pero, ¿qué de Cristo? Se rechaza las moradas de Cristo, se rechaza el Evangelio de Cristo, se rechaza la cruz de Cristo. Y aún el hombre piensa que está muy bien, aún la mujer piensa que está muy bien. Aún pensamos que estamos muy bien como cristianos y cristianas, pero ¿qué de el rechazo a Cristo? Cuando se rechazan las moradas de Cristo, otro punto interesante, lo que nos dice también el apóstol Pablo, vamos a mirar 2 Corintios 4:4. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire lo que dice allí. Y también quiero que miremos el libro de los Efesios. Nuevamente Efesios capítulo 4. Efesios 4 versículos 17 al 19. Dice allí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron, dice allí la Biblia, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces miren lo que nos dice la palabra de Dios. Rechazando las moradas de Cristo, cuando se ama el mundo y no a Cristo, o cuando se camina en la oscuridad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por ejemplo, en el Salmo 119:105 dice que la Biblia es la lámpara a nuestros pies y es el sendero para nuestro camino. Pero ¿qué de las personas que no tienen la Biblia? ¿Qué de las personas que no aceptan el Evangelio? ¿Qué de las personas que no leen la Biblia? ¿Qué de las personas que no quieren ir a la Biblia? ¿Qué de las personas que inclusive dejan que le lean la Biblia? ¿Qué de las personas que solamente van a un grupo, a una reunión, a una iglesia, porque los invitan, porque hay algún tipo de actividad, porque hay instrumentos, porque hay tantas cosas? Caminan en la oscuridad,
Caminamos en la oscuridad, hermanos y hermanas, cuando no miramos la Biblia, cuando no vamos allí, cuando vamos en la calle, en su país de origen, de residencia, donde usted esté, cuando salimos a la calle o cuando estamos en casa, necesitamos luz. Cuando cae la noche, queremos una linterna, queremos una lámpara, queremos inclusive una luz fluorescente o un bombillo, porque necesitamos esa luz, porque si no nos caemos, porque nuestros ojos no tienen la capacidad como algunos animales que pueden ver en la oscuridad, sino que necesitamos la luz para poder ver nuestro propio cuerpo, a nuestra propia familia, lo que estamos haciendo en ese momento, para dónde vamos, qué hacer. Pues la Biblia es esa lámpara para nuestra vida espiritual, y por eso es importante leerla, por eso es importante no solamente el primer día de la semana, sino todos los días, todos los momentos que Dios nos da la oportunidad de existencia, leerla, escudriñarla, aplicarla, para que ella sea esa fuente o ese caminar o esa luz en nuestro camino. Y no caminar en la oscuridad, porque pasa así como dice el escritor Salomón, allá en el libro de los Proverbios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, está diciendo allí Salomón esto. Caminando en la oscuridad, entonces, van detrás de la corriente del mundo y es tan fuerte que no pueden salir de allí. Personas que están en la corriente de este mundo, por ejemplo, cuando fornican, pierden su matrimonio, pierden su familia. Cuando están en las drogas, difícil salir de allí. Cuando se está haciendo algo que no es de acuerdo a Dios, que no agrada a Dios, es difícil salir de allí. Van detrás de la corriente religiosa, haciendo solo lo que dice el hombre, que de la corriente religiosa, que del sectarismo, que del mundo donde hay tantas iglesias. ¿Por qué? Porque van caminando en la oscuridad. Van detrás de los que van para el infierno, porque no hay conciencia, luz para cambiar de dirección. Van hacia el infierno, porque no hay esa luz que los guíe hacia la derecha, no hay esa luz que les guíe hacia el cielo. Porque recuerde que dice la Biblia también de que el infierno no fue hecho para los hombres, sino para el ángel, sino para Satanás y sus ángeles. Pero cuando no buscamos el camino que va hacia el cielo, que Jesucristo dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través vamos al cielo. Pero rechazamos a Cristo, rechazamos la cruz de Cristo, rechazamos el evangelio de Cristo y rechazamos las moradas de Cristo. Estamos rechazando la oportunidad de ser salvos. Quiero terminar diciendo algo. Cristo vino al mundo y el mundo le rechazó. Sin embargo, decidió morir por este mundo ingrato, pecador. Cristo siempre quiere que le amemos y aceptemos su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Sigue llamando con su evangelio, sigue esperando quien quiere ser cristiano o cristiana. Y como una invitación para todos nosotros, para nuestros amigos y amigas. Cristo aún no ha llegado esperando que se cumpla la voluntad del Padre, dar salvación a muchos, pero vendrá cuando Él quiera para llevar a su pueblo al cielo. ¿Quieres aún rechazarle? ¿Queremos aún rechazarle? Él espera por ti, pero Él dará también sentencia para ti. Vamos a orar, vamos a terminar por esta tarde para todos mis amados hermanos y amigos. Muchas gracias por ingresar a la página de Mensaje de Amor para Salvación. Muchas gracias por escuchar este programa de Por qué no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Rechazando a Cristo? Recuerde esa pregunta. Vamos a orar. Muchas gracias por ingresar. Recuerde que les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias porque nos da la oportunidad de ser instruidos, exhortados y animados con su palabra. Gracias a Dios por su Hijo Cristo, porque usted dice la palabra, porque de tal manera usted nos ha amado tanto que no conocemos el límite, que no conocemos Dios ese punto de que mandó a su Hijo Cristo para que Él viniera acá al mundo, si hiciese hombre. Fuese llevado ante la cruz Dios para cumplir esa ley de Moisés que ningún hombre podía cumplir, que nadie es capaz de cumplir Dios. Solamente su Hijo Cristo vino y lo cumplió. Él vino allí, selló en esa cruz Dios, clavó esos decretos que nos esclavizaban Dios al pecado, a la muerte segunda. Pero gracias a su Hijo Cristo, gracias a usted, que Él vino acá a la tierra de Dios, fue allí llevado ante la cruz y nos dio reconciliación con usted.
Gracias por el Evangelio, por el reino de Dios, por la iglesia que su Hijo Cristo edificó a través de ese plan, a través de el Evangelio de Dios. Gracias por su palabra, porque a través de ella conocemos, Dios, cómo salir del pecado. A través de ella, Dios, conocemos cómo dejar de ser hijos o hijas de Satanás, las que aún no son cristianos o cristianas. Inclusive también nos dice la forma de cómo perseverar, de cómo inclusive ser cristianos o ser cristianas. Pues nos dice también la forma de cómo perseverar los que somos cristianos y cristianas, Dios. Gracias, Dios, por su palabra, por lo que ella nos dice. Gracias, Dios, porque su Hijo Cristo nos ha prometido también esas moradas, unas moradas en las cuales dice que vamos a ir todos los cristianos fieles, esos amados hermanos que han muerto en su Hijo Cristo, que están en el Hades, en ese reposo de Abraham, que están en ese paraíso. Esperamos, así como ellos, Dios, que los que estamos vivos aún, Dios, sus hijos y sus hijas, Dios, así como dice el apóstol Pablo en los Tesalonicenses, el Hijo Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, para llamar a nuestros hermanos y hermanas que están allí en el Hades a resurrección, a vida, para que juntos con los que estamos en este mundo, Dios, vamos a ir al cielo, o si morimos, Dios, antes de que su Hijo Cristo venga, pues nosotros también resucitar, pero la esperanza es poder ir allí, a ese Hades, a ese reposo donde está Abraham, al seno de Abraham, antes de que su Hijo Cristo venga. Si viene su Hijo Cristo en este momento, en este instante o en este año, Dios, que usted nos esté ayudando para que podamos estar perseverando y poder a ese reposo, ir hacia ese seno o inclusive ir al cielo, que es donde queremos ir todos los hombres. También le rogamos, Dios, por nuestros amados amigos y amigas que han escuchado, que inclusive estudiamos con ellos, Dios, con los que estamos estudiando acá en Colombia o en cualquier parte del mundo, Dios, para que usted les contriste su corazón, les quebrante ese corazón, Dios, y puedan obedecer, que puedan sujetarse, aceptar a su Hijo Cristo, aceptar la salvación, Dios, aceptar el reino y también, Dios, aceptar esas monedas. Gracias por este tiempo, por esta tarde. Gracias, Dios, por mi hermano Jorge Pérez, quien administra esta página web. Gracias por los hermanos que predican o predicamos ahí en la página web. Bendíganos, instruyanos y síganos dirigiendo para que solamente hagamos su santa voluntad. Gracias por nuestras familias. Gracias, Dios, por la iglesia en el mundo entero. Por las actividades durante este día. Muchas gracias por los trabajos que hemos hecho, que seguimos haciendo, Dios. Gracias. Bendíganos este resto de semana, Dios. Bendiga a todos nuestros amados hermanos. Ayúdanos, Dios, para que en esta semana vamos a vencer las pruebas, los obstáculos, las tentaciones. Denos fuerza, poder para seguir adelante caminando y para perseverar y para poder ir a ganar esa corona de vida. Gracias por este rato, por este tiempo. En su Hijo Cristo oramos, en su Hijo Cristo rogamos, en su Hijo Cristo damos muchas gracias. Amén. Muchas gracias pues a nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que han entrado a esta página web. Recuerde que si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, si quiere estudiar a través de este siervo, con este siervo, puede buscar en el link allí, en la página de Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, o en el WhatsApp, más 57 313 769 2224 para el resto del mundo. Para los que están fuera de Colombia, nuevamente mi número de WhatsApp, el signo de más 57 313 769 2224. Para los que están dentro de Colombia, 313 769 2224. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta semana que ha comenzado desde ayer. Saludos a todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas. Bendiciones para todos. Dios nos guarde.